Te voy a explicar cómo funciona el modelo del negocio del hotshot. ¿Cuál es el modelo del negocio del hotshot? ¿Cuántos son los gastos estimados para poder iniciar este modelo de negocio? Y a su vez todos los requisitos y un estimado de ganancias que puedes obtener haciendo este negocio y sobre todo, muy importante, siendo tu propio jefe. El modelo del negocio del hotshot es un esquema de negocio que surgió entre toda la inmensidad de la transportación que existe en los Estados Unidos. Es un modelo de negocio donde tú eres tu propio jefe invirtiendo en una pick-up, bien sea una Ram, una Silverado o una Ford. Posteriormente, tienes que tener un tráiler donde vas a trasladar toda la mercancía, que este tráiler va atado o remolcado por la pick-up en este caso. Comenzamos este video hablando sobre qué es específicamente el modelo del hotshot y a su vez comenzamos este video explicándote todo lo que necesitas para trabajar en el hotshot. Principalmente necesitas invertir en una pick-up. El modelo de la pick-up tiene que ser 3500. Solo 3 marcas son las preferidas porque son las que han demostrado mayor resistencia en la operatividad. En primer lugar tenemos a la Ford 3500. Luego sigue la Silverado 3500. Y por último sigue la Ram 3500. Estas 3 camionetas pueden funcionar perfectamente para el modelo del hotshot. Y lo más importante de todo, no importa el año de la pick-up. Puedes hacerla con una 2008, 2009, 2010, siempre y cuando esté en excelentes condiciones. Es vital que esté en perfectas condiciones porque van a llevar un alto desempeño en la operatividad. Posteriormente tenemos que tener un material que le llamamos material PPE, Personal Protection Equipment, botas de seguridad, casco, lentes, guantes y chaleco reflectivo. Esto es obligatorio para ejercer las funciones. Al igual tenemos que tener algunos materiales. Tenemos que tener straps de 3500 libras en adelante. Tenemos que tener cadenas para tensar la carga. Hay muchas cargas que no solamente van a ser aseguradas con un straps, sino tienen que ser con una cadena. A su vez, se necesitan unos triángulos para proteger los straps en cada esquina de la carga. Necesitas tener una carpa, o mejor dicho, como se le conoce en la industria de la transportación, un blanket. Y esto es muy importante porque la medida tiene que ser de 40 pies. Muchas veces no se consigue la de 40 pies. En este caso tienes que tener 2 de 20 pies cada uno. Estos son los materiales más importantes que tú vas a necesitar. Entre otros, necesitas un jumper, que es muy importante, es vital. Un envase de combustible de 5 galones o más, porque te va a ayudar a su vez en la carretera, porque las estaciones de servicio, principalmente en el desierto, están cada 150 o cada 200 millas. Como dice el dicho, mejor prevenir que lamentar. Muy importante, y dejé de último, el tema del tráiler. El tráiler, o mejor dicho, el negocio del hotshot, existen diferentes medidas en pies. Puedes encontrar tráiler de 30 pies y de 40 pies. Quiero que entiendas que el preferido, el ideal, el que te va a dar mucha más rentabilidad a la hora de transportar cargas, es uno de 40 pies. ¿Por qué? Porque es la medida ideal o la preferida por los brokers en este caso. Un punto muy importante, el negocio del hotshot en su mayoría no necesita una licencia CDL, siempre y cuando el peso de la pick-up, el peso del tráiler y el peso de la carga sean menos de 26,000 libras. Existe un punto que es el que te quiero acotar y es uno de los errores más grandes que cometen los dueños operadores. Cuando tú compras un tráiler, él viene etiquetado. Cuando lo compras nuevo, el fabricante coloca una etiqueta. Y esta etiqueta normalmente viene por 15,000 libras o 15,500 libras o 16,000 libras. Yo te quiero aconsejar que si tú compras un tráiler y tú ves que la etiqueta dice 15,000 o 16,000 libras, estás en el derecho de decirle al fabricante que puede reetiquetar a 12,000 o 13,000 libras. Por supuesto, no puedes pasar esta capacidad de carga, pero ¿por qué tienes que hacer esto? Entre el peso, la sumatoria del tráiler más la sumatoria de la pick-up, si excedes las 26,000 libras, vas a necesitar una licencia CDL.
y después que compres el tráiler nuevo, no se puede reversar lo de la etiqueta. Aquí te quiero resaltar también, si vas a comprar un tráiler usado, que mayormente o en la mayoría de las personas lo hace, tengas este detalle. Si tú ves un tráiler usado que diga 15.000 libras en adelante, es preferible que no inviertas en él porque después vas a tener problemas. Y si no tienes una licencia CDL, se te va a incrementar el gasto o el costo, en este caso, porque tienes que hacer el curso y a su vez tienes que presentar el examen para obtener dicha licencia comercial. Resumiendo, necesitas un tráiler de 40 pies. Puedes hacerlo con cualquier medida, pero vas a tener más rentabilidad con un tráiler de 40 pies. Posteriormente, la pick-up puede ser del año que tú escojas. Trata que la camioneta esté en óptimas condiciones. Es vital que esté en un excelente mantenimiento. No importa su millaje, no importa el año. Pero sí trata que la camioneta esté en óptimas condiciones y 100% operativa. Y como punto final, ten presente con la etiqueta del tráiler. Te lo vuelvo a repetir porque créeme que es un error muy común. Si tú ves la etiqueta del tráiler que dice 15.000 libras hacia arriba y el tráiler es nuevo, estás en todo el derecho de decirle al fabricante que te puede reetiquetar a 12.000 o 13.000 libras. Porque entre el peso de la camioneta y el peso del tráiler o la capacidad de carga del tráiler, vas a exceder las 26.000 libras y allí se te va a presentar un problema. De resto, menos de 26.000 libras no vas a necesitar una licencia CDL. Necesitas constituir una empresa, una LLC, una Liability Company, y posteriormente tienes que obtener una póliza comercial. Esta póliza comercial va a cubrir lo que es la liability, lo que es el cargo y a su vez tiene que tener un deducible de $1,000. Aprovecho la oportunidad, si estás interesado en formarte en el negocio del Hot Shot, nosotros te preparamos desde cero, tramitamos todos tus permisos, toda tu compañía y a su vez te ponemos a trabajar directamente con un dispatcher que te va a dar una excelente rentabilidad. Aquí te voy a dejar toda la información de nuestro contacto para que tomes tu mentoría, posteriormente te capacitemos en todo lo que necesitas y lo más importante, avances con un pie firme y comiences a trabajar seguro. Posteriormente necesitas unos permisos, necesitas un DOT, un MC number y los otros 2 permisos reglamentarios. Esto es vital. Así tú no lleves una licencia comercial, tienes que estar claro que vas a estar sujeto a las regulaciones del DOT. Tienes que llevar un libro electrónico. Posteriormente tienes que hacer parada en los centros de inspección, por lo que se requiere tener unos permisos como tal. El negocio del Hot Shot se diferencia de un bus truck y de una cargo van en muchos aspectos. El bus truck es un modelo de negocio muy rentable. Por cierto, te invito a ver aquí en este video todo lo que necesitas para comenzar en el negocio del bus truck y a su vez en el negocio de la cargo van. El negocio del Hot Shot es totalmente distinto. Muy parecido, pero digamos que lleva un poco más de responsabilidad y un poco más de trabajo. Todo lo que son los amarres, todo lo que es la instalación de la carpa, todo lo que es la colocación de las cadenas, todo lo que es la colocación de los triángulos, de los tensores, lleva mucho trabajo. Y a su vez tienes que tener presente que un camión bus truck, en este caso tú lo ves grande, no se compara con un Hot Shot, porque tienes un tráiler de 40 pies más una pick-up. Es prácticamente la medida de un truck, se puede decir que mediano a grande. Tienes que saber conducir el Hot Shot. Esto no es fácil. Tienes que saber cómo parquear, cómo entrar en retroceso. A diferencia de una cargo van que duerme en las estaciones de servicio, Love Pilot, en la parte de afuera, tú vas a tener que pernoctar adentro, que son las áreas permitidas para poder descansar. Si tú dominas bien lo que es la conducción y te sientes capacitado para hacer este modelo de Hot Shot, te voy a hablar de sus beneficios. El modelo de negocio del Hot Shot es un modelo de negocio que no es fácil. Hay que salir de la zona de confort. La parte positiva, que en la pick-up, en la parte de atrás, se hace lo que se le conoce en la industria de la transportación, un sleeper, que es allí donde puedes descansar. Posteriormente, es un modelo de negocio que tienes que salir de la zona de confort, dormir en carreteras, dormir en sitios públicos, ducharte en sitios públicos. Pero lo más importante de todo esto, la parte positiva, es que si tú lo trabajas con disciplina, con empeño y con enfoque, vas a obtener excelentes resultados. Los 6 primeros meses te recomiendo que seas tú
inversor o dueño operador quien conduzca el hotshot. Después de los 6 meses que tu autoridad madure, previamente los 6 meses trabajas con dispatcher o con compañías, luego de los 6 meses que tengas una autoridad ya más madura, puedes operar de manera independiente y puedes trabajar directamente con los brokers. Esto te va a dar como resultado una mejor rentabilidad en cuanto al pago por millas. Para que tengas presente, cuando trabajas con un dispatcher, un estimado de pago por milla es de $2 en adelante. Si tú hiciste 3.000 millas esta semana, que es lo que normalmente se hace, 3.000, 3.500, puedes obtener un gross de $6.000. A eso le sacas los gastos operativos, combustible o comidas, un aproximado de $4.000 a $3.800 limpios para tu bolsillo. Ya cuando trabajas de manera independiente con los brokers, ya el costo por milla sube y se maneja de $2 a 3.5 o hasta $4, cosa que es bastante rentable. Por supuesto, tienes que tener presente lo siguiente. Los primeros 6-7 meses que vas a trabajar con dispatcher, existen muchos dispatchers que hablan español, cosa que no aplica para la cargo van. Para el modelo del negocio del bus truck y del hotshot, sí existe. Estos 6-7 meses te van a permitir para que llegues a ese 30% de inglés que siempre recomiendo en mis videos, porque después que tu autoridad esté madura y empieces a trabajar directamente con un broker, es allí donde vas a necesitar el inglés, porque la mayoría de los brokers, en un 99%, no hablan español. Si quieres tener éxito en el negocio, si quieres tener rentabilidad, se recomienda dominar el inglés por lo menos un 30-35%. Si tú estás cobrando la milla, estás trabajando con un broker directamente, hiciste 3.000 millas a $3 promedio por milla, estamos hablando de que puedes hacer un gross de $9.000 en la semana. A eso le sacas los gastos operativos, combustible o comida, un estimado entre $6.000 a $5.000 limpios semanales. Suena muy bonito y lo es. 2 requisitos indispensables: el inglés y over the road, largas distancias. Muchos dueños operadores entran al negocio, quieren estar todos los viernes en su casa. Por supuesto, sí lo puedes hacer, pero esto va atado a todo el presupuesto o todos los gastos que tengas mensualmente. Aunado a esto, cómo está tu récord de manejo y cómo está tu crédito, porque también va a influir a la hora de tomar la póliza comercial. Como te estaba diciendo, el modelo del negocio del hotshot es un modelo del negocio bastante sacrificante, pero después que tengas tus 6 meses, puedes contratar choferes, puedes comprar otra unidad y puedes crecer. Es un modelo de negocio que pocas personas hacen, pero es el modelo de negocio más rentable en la industria de la transportación mediana, utilizando esta terminología. Después de los camiones grandes, como lo es un flatbed, como lo es un dry van, el modelo de negocio más rentable es un hotshot. Pero recuerda que lleva mucho sacrificio, lleva mucha destreza a la hora de conducir. Y a su vez, lleva un poco más de inversión comparado con un bus truck. Es un modelo del negocio, como te indiqué, si lo haces bien, te va a dar excelentes resultados. Espero que este video te haya sido muy útil. Espero que esta información le pueda sacar provecho. Comparte este video con las personas que estén interesadas. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, compartir este video, suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. No te olvides las claves del éxito: disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. El dinero está en la carretera.